¿Alguna vez has oído hablar del libro de Enoc? Es un libro tan misterioso y controvertido que estuvo prohibido y perdido durante más de 2000 años. Este libro plantea tantas preguntas sobre el origen del universo y la humanidad que acabó considerándose peligroso. Pero, ¿por qué sucedió esto? Averigüemos juntos. La primera mención de Enoc está en Génesis capítulo 5, versículo 24. Enoc caminó con Dios y no apareció más, porque Dios se lo llevó. Enoc agradó tanto a Dios que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. ¿Quién era este hombre tan justo que Dios decidió librarlo de la muerte? Enoc es una figura fascinante y enigmática en las Escrituras. En Génesis capítulo 5, versículo 22, aprendemos que caminó con Dios durante 300 años después del nacimiento de su hijo Matusalén, y su total devoción a Dios resultó en su transición directamente al cielo sin experimentar la muerte. Esta descripción única resalta la singularidad de su relación con Dios. En los siglos II y III, los padres de la Iglesia como Justino Mártir, Ireneo, Orígenes y Clemente de Alejandría mencionaron el libro de Enoc. La epístola de Bernabé de principios del siglo II hizo un uso extensivo del libro de Enoc. El filósofo romano Tertuliano incluso llamó al libro de Enoc Sagrada Escritura. Esto demuestra el respeto y la importancia que tuvo este texto para los primeros cristianos. Justino Mártir, por ejemplo, fue uno de los primeros apologistas cristianos y mencionó el libro de Enoc en sus escritos, especialmente cuando analiza el origen del mal y la corrupción provocada por los ángeles caídos. Ireneo, obispo del siglo II, también hizo referencia al libro de Enoc en su obra Contra las herejías, donde detalla la doctrina cristiana y la lucha contra las herejías. Orígenes, uno de los teólogos más influyentes de la Iglesia antigua, citaba con frecuencia el libro de Enoc en sus comentarios a las Escrituras. Durante unos 300 años después de Cristo, el libro de Enoc fue ampliamente conocido y leído, hasta que el Concilio de la Odisea, en el siglo IV, lo declaró controvertido y fue prohibido, perdiendo credibilidad y cayendo en el olvido. El Concilio de la Odisea, celebrado alrededor del 363-364 después de Cristo, fue uno de los muchos concilios que intentaron consolidar el canon de las escrituras cristianas. Decisiones como estas a menudo reflejaban las preocupaciones de la Iglesia sobre la unidad doctrinal y la pureza teológica. La exclusión del libro de Enoc puede haber sido un intento de evitar doctrinas que parecían divergentes o en conflicto con enseñanzas ampliamente aceptadas. Sin embargo, en el siglo XV, durante la Reforma Protestante, resurgió el interés por el libro de Enoc. Fue entonces cuando el explorador escocés James Bruce encontró el manuscrito original en la colección sagrada de la Iglesia Ortodoxa etíope. Bruce trajo varias copias del manuscrito a Europa, lo que permitió a los eruditos occidentales acceder al texto por primera vez en siglos. El texto de Enoc, conservado en etíope, consta de 5 partes que detallan su vida: encuentros con los vigilantes, viajes al cielo y visiones del fin del mundo. Estas partes fueron traducidas al inglés por Richard Lawrence en 1821 y por R.H. Charles en 1912. Se encontraron otras versiones en la Cueva 4 de Qumran, que revelaron más historias y complementaron nuestra comprensión del texto. Se cree que el libro de Enoc fue escrito entre los siglos III y PRI a.C. Puede haber sido una de las primeras narraciones escritas por humanos y posiblemente la inspiración para el libro del Génesis y otras partes de la Biblia. Algunos apóstoles citaron a Enoc, como Judas, quien en Judas capítulo 1, versos 14 y 15, cita a Enoc capítulo 1, verso 9. He aquí, el Señor viene con miles de sus santos, para hacer juicio sobre todos. Esta cita refuerza la influencia del libro de Enoc en los primeros escritos cristianos.
El libro de Enoc revela muchos secretos mantenidos en secreto durante siglos, detallando eventos que solo se mencionaron brevemente en el capítulo 6 de Génesis. Describe los encuentros de Enoc con seres conocidos como vigilantes, que eran ángeles que descendieron del cielo e interactuaron con los humanos. Génesis capítulo 6, versos 1 y 2 dice: Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de todos los que escogieron. Estos pasajes se desarrollan en detalle en el libro de Enoc. Los vigilantes son descritos como seres de enorme estatura, con rostros brillantes como el sol y hermosas voces. Usaron carros de fuego con ruedas que giraban tan rápido que parecían estar en llamas y emitían un sonido como de trueno, muy parecido a las descripciones modernas de los ovnis. En el capítulo 7 del libro de Enoc, estos ángeles caídos enseñan a los humanos diversos conocimientos prohibidos, como la metalurgia, la magia y la astrología, contribuyendo a la corrupción de la humanidad. El libro de Enoc también habla de los Nefilim, hijos de los vigilantes de mujeres humanas, que eran gigantes poderosos y causaron mucha destrucción. Estos seres gigantes son mencionados en varias culturas antiguas, incluidas las mitologías griega y sumeria. En Números capítulo 13, versículo 33, la Biblia dice: Vimos allí también gigantes, hijos de Anac, descendientes de los gigantes, y éramos como langostas a nuestros ojos, y también nosotros a sus ojos. Esto refuerza la presencia de estos seres en diferentes tradiciones. La narrativa de los Nefilim y los vigilantes proporciona una perspectiva fascinante sobre la comprensión antigua de los seres celestiales y su interacción con la humanidad. En muchas culturas, estos gigantes son vistos como figuras poderosas y a menudo destructivas que han influido significativamente en las sociedades humanas. Pero, ¿por qué se prohibió el libro de Enoc? Hay dos razones principales. En primer lugar, se cree que la mayoría de los textos no fueron escritos por Enoc, sino por varias personas en diferentes épocas, lo que ha generado dudas sobre su autenticidad. En segundo lugar, el libro contiene inconsistencias con la Biblia, como atribuir los males del mundo a un demonio llamado Azazel en lugar de a Satanás. En Enoc capítulo 10, versículo 8, Dios ordena al arcángel Rafael: ata a Azazel de pies y manos y échalo en las tinieblas. Abre el desierto que está en Dudael y échalo allí. Esta narrativa difiere de la visión cristiana tradicional sobre el origen del mal. Azazel es descrito en el libro de Enoc como un líder de los vigilantes, que enseña a los hombres el arte de la guerra y a las mujeres el uso de adornos y cosméticos, prácticas consideradas corruptas. Esta figura es diferente de la visión cristiana tradicional de Satanás, el principal adversario de Dios, como fuente del mal en el mundo. Además, el libro de Enoc describe visiones detalladas del cielo y el infierno, el juicio final y la redención de los justos. Estos temas se encuentran en otras escrituras apocalípticas, pero el libro de Enoc presenta una narrativa única y rica que amplía nuestra comprensión de estas creencias. Aunque el libro de Enoc no forma parte del canon bíblico, sigue siendo un texto importante para comprender la historia antigua y las creencias de diferentes culturas. Leerlo puede ayudarnos a apreciar cómo estamos todos conectados independientemente de su veracidad. Muchos eruditos modernos consideran que el libro de Enoc es una ventana valiosa a las creencias y tradiciones judías del período del Segundo Templo, que proporciona contexto y profundidad a nuestra comprensión de la Biblia y la historia religiosa. El libro de Enoc también es importante para los estudios apocalípticos judíos. Ofrece vistas detalladas de los reinos celestial e infernal,
describiendo en detalle el destino de los justos y los malvados. Estas visiones influyeron profundamente en la literatura apocalíptica posterior, incluido el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y el Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento. En el capítulo 1 del libro de Enoc, el autor describe una visión que recibió sobre el futuro, donde Dios bajará a la tierra para juzgar a los malvados. Él dice: «He aquí, Él viene con miles de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y destruir a todos los impíos». Este pasaje es notablemente similar a la descripción del regreso de Cristo en el Apocalipsis, lo que refleja la influencia mutua entre estos textos. El impacto del libro de Enoc se extiende más allá de las fronteras del judaísmo y el cristianismo. Su influencia se puede ver en la literatura apócrifa y pseudoepigráfica, textos religiosos que no estaban incluidos en el canon bíblico, pero que aún son considerados valiosos por muchas tradiciones religiosas. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, incluyen fragmentos del libro de Enoc, lo que confirma su circulación e importancia entre las comunidades judías de la época. Estos manuscritos, que datan aproximadamente del 200 a.C. al 100 a.C., contienen textos que se alinean con varios pasajes del libro de Enoc, lo que proporciona evidencia adicional de su relevancia histórica y religiosa. El libro de Enoc también tiene una importancia significativa en la tradición etíope. La Iglesia Ortodoxa Etíope es una de las pocas tradiciones cristianas que incluye el libro de Enoc en su canon bíblico. Este reconocimiento refleja la influencia duradera del texto en ciertas partes del mundo cristiano y su contribución a la teología y espiritualidad etíopes. Además, el libro de Enoc se cita a menudo en estudios modernos sobre ufología y teorías de conspiración. Algunos han interpretado las descripciones de los vigilantes y sus carros de fuego como posibles encuentros antiguos con extraterrestres. Aunque estas interpretaciones son altamente especulativas, demuestran la fascinación duradera del libro de Enoc y su capacidad para inspirar debates contemporáneos sobre misterios antiguos. El libro de Enoc, con sus ricas narrativas y visiones apocalípticas, sigue siendo un texto que intriga e inspira. Su exclusión del canon bíblico oficial no disminuye su valor como fuente de sabiduría antigua y ventana a las creencias y prácticas de las culturas antiguas. ¿Qué piensas sobre esto? Comparte con nosotros. Recuerda darle me gusta y compartir este video con tu iglesia para ayudar a que la palabra de Dios llegue a más personas. Que Dios te ilumine y bendiga.